Buenas noches, doctor. Mi nombre es Aida Morocho, del cuarto ciclo de la Facultad de Psicología Clínica de la sede de Zamora. A continuación, mi presentación. Las pruebas proyectivas y psicométricas. Las pruebas proyectivas constituyen un instrumento clínico que con frecuencia ponen de relieve datos relacionados con el modo en que el examinado ve, enfoca y maneja su mundo, sus ansiedades e inseguridades, sus dolores y deseos, sus ficciones, sus necesidades, sus bienes y sus carencias determinarán los elementos que los dibujos que realice. Cuando las pruebas proyectivas se incluyen en una batería, ayudan para el diagnóstico diferencial, como guía para la terapia y como un índice de su éxito o fracaso. Dentro de ellas está la percepción, que es una capacidad para aceptarse de las propias experiencias psíquicas, es decir, capacidad para entender las percepciones en su contexto, interpretarlas adecuadamente y relacionarlas para formar asociaciones. La apercepción es un trabajo involuntario que se relaciona íntimamente con la introspección. Es a su vez una de las capacidades psíquicas ligadas a la lucidez de la conciencia. Clasificaciones de las técnicas proyectivas. Tenemos las técnicas estructurales, que es una materia visual de escasa estructuración que la persona ha de organizar diciendo lo que ve o aquello a lo que se pueda parecer. Técnicas de mancha o de tinta de Hofmann. Modificación del test de Rorschach, en la que se utilizan muchos más dibujos de manchas de tinta, proporciona 2 series paralelas de 15 tarjetas cada una. Al sujeto se le permite solo una respuesta para cada diseño y la puntuación es predominante, más objetiva que subjetiva. Clasificación de las técnicas proyectivas. En esa tenemos también las técnicas temáticas, material visual con varios grados de estructuración, formal del contenido humano o para un humano sobre las cuales el individuo debe narrar sus historias. Tenemos un test de apreciación, que el objetivo del test de apreciación, la temática es explorar los factores esenciales en la dinámica de la personalidad infantil. Tenemos el test de percepción infantil, se elabora para aplicar a niños entre 3 y 10 años de edad, más conocido como test de CAP. Tenemos el test de Rosser, que son imágenes frustrantes. Para ese instrumento la cobertura está más circunscrita y requiere respuestas sencillas. Tenemos las técnicas expresivas, consigna verbal o escriba de dibujo o unas o varias veces. Dentro de eso tenemos las test de figura, que va un dibujo de la figura humana, vehiculiza especialmente aspectos de la personalidad del sujeto en relación a su autoconcepto y a su imagen corporal. Test de la familia. Entre las pruebas para niños, el dibujo de la familia tiene un gran valor de diagnóstico. El test de árbol es un test proyectivo de la personalidad profunda a través de sus distintos contenidos. Iremos explorando áreas de la personalidad. Tenemos también técnicas constructivas, material concreto que ha de organizar la persona evaluada partiendo de varias consignas. El test del pueblo presenta un material manipulado en forma de pequeñas piezas que representan elementos de edificaciones o conjuntos arquitectónicos. Las técnicas asociativas, consigna verbal o escrita en la que se pide a la persona evaluada que manifieste verbalmente sus asociaciones ante palabras o cuentos. Tenemos ahí un test de frases incompletas, que es de Shine. Mide las emociones del individuo en cuanto a su familia, sexo, relaciones interpersonales y así como el autoconcepto.
Las técnicas asociativas. También tenemos la fábula de Bus, basada en una concepción psicoanalista. Esta prueba intenta detectar las estructuras ocultas e inconscientes que explican conductas anormales manifiestas, la integran una serie de historias o fábula de contenido simbólico, en las que se espera que el sujeto se indique con el héroe, para expresar a través de él y de sus reacciones en la situación planteada de sus propios conflictos. Las pruebas psicométricas o psicológicas ayudan a dar al entrevistador una idea más clara del candidato. En algunos casos no son determinantes a la hora de elegir, pero en conjunto con otros datos que el entrevistador obtiene, crea un perfil psicológico de aspirante y, de acuerdo a la necesidad específica el puesto, ayudan a elegir al candidato idóneo. Las pruebas psicométricas miden de forma objetiva y estandarizada el comportamiento humano. Son instrumentos o herramientas psicológicas que poseen un valor de diagnóstico y de predicción. Someten al candidato a un examen o prueba bajo condiciones normativas, verificando las aptitudes para intentar generalizar y prever cómo se manifiesta este comportamiento en determinadas formas de trabajo. Estas pruebas determinan cuánto de las características posee el candidato. Miden capacidades, intereses o aptitudes del individuo, como la inteligencia, la comprensión y la fluidez verbal, intereses ocupacionales, la personalidad y las aptitudes, etc. El test psicológico en función de la rama y de la orientación. El test psicológico son una fuente de información para la psicología, pero dependiendo de la rama de especialización en psicología clínica o educativa, social o laboral, entre otros. Se pueden utilizar un test u otros de igual manera que se pueda interpretar de manera diferente los mismos test, ya que no se busca conocer de igual manera al sujeto desde la clínica que desde lo laboral. Uso de test psicológico en el ámbito laboral. Ahí tenemos el área de recursos humanos. En la empresa suele contar un psicólogo que están especializados en la aplicación e interpretación del test psicológico, que puede ser tratados psicométricos como proyectivos. En este ámbito, la información que se obtiene con el test no está dirigido a hacer una intervención clínica del sujeto, sino conocer cuáles son las aptitudes y rasgos de personalidad del sujeto, para ver cuál es el puesto más idóneo para él. Los test psicométricos laborales van en un aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un determinado tipo de test. Es que tiene que obtener información acerca de estas variables: el test de información general, test de comprensión verbal, test de memoria, razonamiento verbal y no verbal, entre otros. Pruebas de aptitudes nos permiten pronosticar cuáles son las aptitudes del posible trabajador para el determinado puesto y ante una tarea cualquiera. Puede ser el determinante idóneo para comprobar si este trabajador es lo que la empresa necesita. Por ejemplo, el test de mando de Bruce. Las pruebas de personal, en este caso nos centraremos solo en las pruebas psicométricas, pues estamos en una categoría, pero en el siguiente apartado hablaremos de las pruebas proyectivas, que cada vez son más utilizadas en los recursos humanos. Las pruebas psicométricas y proyectivas. Hay una diferencia entre técnicas psicométricas y proyectivas. Entre una tenemos, si bien ambas son instrumentos que utilizan el psicólogo,
Las técnicas psicométricas buscan medir rasgos puntuales de la personalidad, mientras que las técnicas proyectivas pretenden lograr una descripción completa de la misma. Otro tenemos, para esto las técnicas psicométricas recurren a estímulos más concretos cuya respuesta está estandarizada, mientras que los estímulos de las proyectivas son ambiguos, permiten al sujeto una respuesta libre bajo su supuesto que la persona proyectará en sus respuestas sus percepciones, sentimientos, estilos u conflictos. Finalmente, las técnicas psicométricas son cuantitativas, en tanto se cuantifican los resultados para comprobar con la norma. Por su parte, aquí utilizaremos un baremos. Por su parte, las técnicas proyectivas se preocupan por la percepción subjetiva propia del individuo evaluado. A continuación presento un video sobre las pruebas psicométricas que nos hablan más o menos de cómo debemos aplicar y interpretar y dar una conclusión. Esto más o menos es para unos estudiantes que están pasando unas pruebas que ahora actualmente toman para las pruebas a pasar a las universidades. Esto es más o menos lo que puede ver en el video. Las pruebas psicométricas en las cuales son las más usadas son aquellas que se usan para conocer estilos de comportamiento, personalidad, estilos de gerencial, coeficiencia intelectual, inteligencia, estilo de aprendizaje, factores de la personalidad, adaptabilidad social y honestidad, entre otros elementos. Y tenemos unos modelos de pruebas psicométricas, unos ejemplos, entre unos expliquemos entre 2 y 5 centavos, cuántos lápices se pueden comprobar con 50 centavos, la respuesta es que es 20, bueno, esto es más en la aplicación y es unos ejemplos que más o menos para poder guiarnos. Las pruebas psicométricas, por eso es conveniente, nos recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones: estar seguro de haber entendido bien los instrumentos que se dan antes de cada prueba y si no debes preguntar, tratar de contestar todas las preguntas, contesta con rapidez y no decline mucho tiempo a una cuestión en concreto. Normalmente todas tienen un mismo valor. Pase la siguiente y así sobre tiempo vuelva sobre ella. Procure no dar una falsa imagen o contestar al azar sin examinar la pregunta. Limítese a responder con sinceridad. De esta manera evitará incoherencia en preguntas similares, las cuales pretenden conocer si realmente se dio una respuesta cierta o falsa o se realizó el cuestionario de forma aleatoria. Conservar el nivel de concentración. Evitar responder algunas veces nada estoy seguro. Determina el medio más o menos, entre otras que pueden haber respuestas. Trate de responder sí o no, siempre o nunca, verdadero o falso. En conclusión, las pruebas psicométricas, para finalizar, las pruebas psicométricas con esencialmente importancia dentro de una organización, ya que con estas podemos detectar dentro de las personas la aceptación para dicho puesto en las organizaciones, así como también se podrá comprobar las cualidades de las personas y como también la parte tanto física y psicológica.
Bueno, eso ha sido mi presentación y muchas gracias.